Hola chicos, buenas tardes con todos, sean bienvenidos a esta clase gratuita para el repaso de examen de física que van a rendir el día de mañana, ¿ya? Mi nombre es Sebastián y voy a ser la persona encargada de guiarles en esta tarde y eso, ya denme unos minutitos, les comparto la pantalla. ¿Ya? Entonces, el día de hoy, bueno, en estas 2 horas que nosotros vamos a tener, nos vamos a enfocar en realizar algunos ejercicios que puede que les vengan en su examen, como a la vez puede que no. Es decir, que más que todo esto son preguntas tipo examen que les pueden venir, que les pueden llegar a tomar como tal, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos 5 preguntas, las cuales las vamos a ir resolviendo una por una. Y la cuestión de todo esto es que ya. Y la cuestión de todo esto es que prácticamente va a haber situaciones en las cuales estas preguntas pueden ser resueltas de una forma o pueden llegar a ser resueltas de alguna otra manera. En este caso, como tal, yo les voy a resolver de una manera, pero no quedan ustedes a la posibilidad de poder resolverlo de alguna otra manera e independientemente, la ventaja de estos problemas como tal es que no importa qué tipo de camino tomemos, lo ideal es que nosotros siempre tratemos de llegar a la misma respuesta dentro de nuestro problema. Ya, entonces vamos a empezar con lo que sería la pregunta número 1. Ya, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, un proyectil es disparado desde el origen del sistema de referencia con una rapidez inicial v sub 0 y un ángulo de tiro θ sub 0 por encima de la horizontal, como se muestra en la figura. Cuando está subiendo y se encuentra a una altura de 100 metros sobre el nivel de lanzamiento, nos dice que su velocidad es 80 ni y 40 j. Y lo que nos dice es que determinemos la altura máxima medida desde el nivel de lanzamiento y el alcance del proyectil una vez que retorna al nivel de lanzamiento, ¿ya? Entonces prácticamente este problema nos está hablando acerca de lo que sería un lanzamiento de proyectiles. ¿Ya? Vamos a hablar un poco acerca de lo que sería la parte teórica de los lanzamientos de proyectiles de manera rápida, ¿ya? Una de las características de este tipo de movimientos es que estos movimientos trabajan con una aceleración, la cual se va a considerar como constante. En este caso, el valor de la aceleración que nosotros vamos a trabajar es el valor de la gravedad, ¿ya? Este valor realmente tiene este número que sería menos 9,81 en la dirección de J. Es decir, que la gravedad va a tener siempre este valor. Pero para ustedes y por facilidad de cálculos, nosotros vamos a trabajar ahora con este valor que le vamos a considerar como menos 10 en la dirección de J metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces siempre en este tipo de ejercicios ustedes siempre van a tener que trabajar con esta aceleración que va a tener siempre el valor de menos 10 j metros sobre segundo al cuadrado. Siempre, siempre, siempre vamos a trabajar de esta manera, ¿ya? Ahora, ¿qué significa esto? Si nosotros nos vamos a nuestra gráfica, esto significa que en todos los puntos que nosotros estamos analizando, la gravedad siempre va a estar apuntando hacia abajo. No importa en qué punto nosotros nos encontremos, no importa si es que el punto está más arriba, si el punto está más abajo, como tal, la gravedad siempre va a estar apuntando en la dirección de abajo. Siempre vamos a tener esa relación de ahí. ¿Ya? Listo, esa sería la primera característica que nosotros debemos de recordar con respecto a un lanzamiento de proyectiles, que la aceleración la cual nosotros vamos a trabajar es una aceleración que se considera como constante y el valor que va a tener esta aceleración es un valor de menos 10j metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, otra de las características importantes del lanzamiento de proyectiles es que se divide en dos movimientos. ¿Qué significa que nosotros estamos dividiendo al movimiento en dos? De que van a suceder simultáneamente dos tipos de movimientos. Es decir, que va a suceder un movimiento determinado para X y va a suceder otro movimiento determinado para Y. En otras palabras, son dos movimientos que suceden a la misma vez. ¿Y cómo vamos a trabajarles con estos movimientos? Para el eje X, nosotros vamos a considerar que este movimiento que nosotros tenemos que analizar
va a ser un movimiento rectilíneo uniforme, mientras que para el eje Y nosotros le vamos a llegar a considerar como si fuera un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya, esos son los dos movimientos en los cuales nosotros podemos llegar a dividir un lanzamiento de proyectiles. Ya, entonces, para X, nosotros le consideramos como un MRU. Es decir, todo el movimiento que se esté dando en la partícula dentro del eje X le vamos a considerar prácticamente como si fuese un MRU. Para el eje Y, durante todo su movimiento, nosotros le vamos a considerar como si fuera un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Recordemos algunas características. Para el MRU, la velocidad con la que vamos a trabajar siempre va a ser constante, es decir, esa velocidad no va a cambiar absolutamente para nada, siempre va a ser la misma para todo el movimiento que nosotros tengamos dentro de nuestra partícula. Pero para el MRV que se da en el eje Y, la velocidad que estamos teniendo en Y prácticamente va a ser distinto de una constante, es decir, que en el eje Y esta velocidad sí va a cambiar dependiendo de cada uno de los ejes que nosotros, en cada uno de los puntos en los cuales se encuentra nuestra partícula. ¿Por qué se da esta situación? Especialmente por la gravedad. Porque si nosotros nos damos cuenta, la gravedad únicamente está afectando al eje Y. Es decir, que solo los puntos o solo los vectores de velocidad que nosotros tengamos en el eje Y están siendo afectados por este valor de la gravedad. ¿Por qué? Porque la gravedad únicamente actúa en el eje Y. ¿Y qué era la gravedad? Como la gravedad es una aceleración, ¿cuál es el propósito de la aceleración? El propósito de la aceleración como tal es provocar que la velocidad, o especialmente la rapidez de nuestra partícula, vaya cambiando. Entonces, como nuestra rapidez va a ir cambiando, eso va a provocar que nuestra velocidad en Y también se encuentre en un constante cambio, es decir, va a estar cambiando en cada uno de los puntos que nosotros tenemos que analizar, ¿ya? Y aquí viene la cuestión también importante. Cuando una partícula alcanza su altura máxima en un lanzamiento de proyectiles, la única velocidad con la que nosotros vamos a trabajar es la velocidad que nosotros tengamos en X. Es decir, que siempre que analicemos un lanzamiento de proyectiles, sin importar qué tipo de lanzamiento de proyectil nosotros tengamos, siempre que nuestra partícula alcance la altura más alta, es decir, alcance la altura máxima, prácticamente la única velocidad que va a existir es la velocidad que tenemos en X, porque esa velocidad nunca va a cambiar. Entonces, por ejemplo, cuando la partícula o cuando un sistema se encuentra aquí, en su punto inicial, este sistema va a constar de una velocidad en X y una velocidad en Y inicial. ¿Ya? Es lo que nosotros tendríamos al inicio. Entonces, usualmente, muchos de los problemas que hemos analizado, que se han llegado a analizar como tal, usualmente nos suelen entregar como dato esta velocidad inicial que tenemos aquí, en el punto donde comienza el movimiento. Entonces, a partir de esa velocidad como tal, nosotros solemos calcular lo siguiente. La velocidad en X usualmente se calcula como la rapidez inicial, pero la mayoría de estos problemas también van a constar con un determinado ángulo inicial. Por ejemplo, aquí tendríamos la θ inicial. Entonces, esta velocidad en X va a ser la rapidez inicial que nosotros tengamos por el coseno del ángulo θ inicial, y la velocidad inicial en Y va a ser igual a la rapidez inicial por el seno del ángulo θ inicial. Entonces, nosotros tenemos que siempre, cuando estemos trabajando en un lanzamiento de proyectiles, siempre debemos de encontrar estas dos velocidades de aquí, porque la velocidad no se va a comportar de la misma manera en el eje X que a comparación de cómo se comporta en el eje Y, sino que la velocidad va a tener distintos comportamientos en cada uno de los ejes, y es por eso que para hacer el análisis de este tipo de problemas, donde se está involucrando un lanzamiento de proyectiles, siempre tenemos que descomponer a nuestra velocidad en los dos componentes que va a tener, es decir, su velocidad en X y su velocidad en Y. Como ya lo mencionamos, en X esta velocidad prácticamente siempre va a permanecer constante, ya nunca va a cambiar, pero la velocidad inicial en Y sí se va a encontrar en un cambio y no va a permanecer constante, ¿ya? Esa sería la primera parte inicial y el resumen bastante resumido con respecto a lo que es un lanzamiento de proyectiles. Conclusión, el lanzamiento de proyectiles, lo único que me faltaba de decirles no es nada más que un movimiento parabólico. ¿Ya?
Hacer un movimiento parabólico significa que la trayectoria que va a describir la partícula que nosotros estamos analizando es una trayectoria que se comporta de forma parabólica, ¿ya? Donde la condición importante de todo esto es que la aceleración con la que va a trabajar nuestro sistema es una aceleración que se considera como si fuese constante. Este valor de la aceleración va a ser el valor de la aceleración de la gravedad y va a tener un valor de menos 10 j metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Nosotros para analizar este tipo de movimientos tenemos que dividir al movimiento en dos. Es decir, que para el eje X nosotros le vamos a analizar como si fuese un movimiento rectilíneo uniforme, mientras que para el eje Y nosotros le vamos a analizar como si fuera un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? Donde en el eje X la velocidad que nosotros obtengamos siempre va a ser constante, siempre va a ser constante durante todo el movimiento, mientras que para el eje Y prácticamente la velocidad con la que nosotros vamos a ir trabajando va a ir cambiando constantemente durante todo nuestro movimiento que nosotros tengamos de la partícula, ¿ya? Y usualmente cuando nosotros tengamos este tipo de movimientos, la mayoría de casos tienden a entregarnos la velocidad inicial, que a partir de esa velocidad inicial y un ángulo inicial que nos suelen entregar, nosotros descomponemos a nuestra velocidad y ya tendríamos la velocidad con la que está trabajando en X y la velocidad inicial en Y con la que comenzaríamos el movimiento. Recuerde, X va a permanecer constante y Y se va a encontrar cambiando constantemente durante todo el movimiento de nuestra partícula, ¿ya? Hasta ahí. Si alguien tiene alguna pregunta, es libre de prender su micrófono y realizarla en este momento. No hay ningún tipo de problema, ¿ya? En esa parte. Ya, creo que no hay preguntas. Listo. Ya. Dicho esto o mencionado esto, ahora sí vamos a comenzar con el análisis del problema. El análisis del problema me está entregando este dato de aquí, ¿ya? Pero esta velocidad que me está entregando no es la velocidad inicial, sino que es la velocidad que me están entregando en este punto cuando nosotros estamos alcanzando una altura h. Entonces le vamos a dar un nombre y le vamos a llamar como la velocidad 1, ¿ya? Entonces, la velocidad 1 va a ser igual Profe, disculpe, no está compartiendo. a, una disculpa, se dejó de compartir. Ya, ahí sí ya se volvió a compartir. Listo. Entonces, volviendo al problema, ¿qué es lo que nos decía? Nos decía que nosotros tenemos un proyectil que es disparado desde el origen del sistema de referencia, con una rapidez inicial v sub 0, ¿ya? Y un ángulo de tiro de θ sub 0 por encima de la horizontal, como se muestra en la figura. Nos dice que cuando está subiendo y se encuentra a una altura de 100 metros sobre el nivel de lanzamiento, la velocidad es de 80i más 40j. Nos dice que determinemos la altura máxima medida desde el nivel de lanzamiento y el alcance R que tiene nuestro proyectil una vez que retorna al nivel de lanzamiento. Entonces, como ya les decía, este tipo de movimientos se conocen como movimientos parabólicos porque la trayectoria que nos describe nuestra partícula es una trayectoria parabólica. ¿Cuáles eran las características que nosotros íbamos a tener dentro de este tipo de movimientos? Es que nosotros vamos a trabajar con un movimiento el cual tiene una aceleración que es constante. Es decir, que la aceleración nunca va a cambiar. ¿Cuál es la aceleración que nosotros vamos a trabajar? Es una aceleración que va a tener un valor de menos 10j metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta aceleración como tal siempre va a estar apuntando hacia abajo durante todo el movimiento que nosotros tengamos. Ya siempre va a estar apuntando hacia abajo, sin importar qué es lo que esté pasando dentro del comportamiento de la partícula. Ya, es decir, puede que nosotros tengamos esta parábola un poco más pequeña, así, o puede que sea mucho más grande. Ya, sin importar qué tipo de movimiento tengamos, la gravedad siempre va a estar apuntando hacia abajo como tal. Ya, como les decía, este tipo de movimientos se divide en dos.
Para el eje X, nosotros le vamos a considerar que el movimiento que tiene nuestra partícula es un movimiento rectilíneo uniforme, mientras que para el eje Y es como si fuese un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué se da esto? Porque la gravedad únicamente está afectando al eje Y. Al eje X, esta gravedad no le afecta, no tiene ningún tipo de efecto, valga la redundancia, y es por eso que en X la velocidad va a permanecer constante, y es por eso que nosotros le podemos considerar como si fuese un movimiento uniforme. Pero en Y prácticamente, como la velocidad se encuentra cambiando constantemente debido al efecto de la gravedad, no se le considera constante, ¿ya? Entonces, en este caso, la velocidad que nos están entregando como dato o la velocidad con la cual nosotros estamos trabajando no es la velocidad inicial, es decir, no es la velocidad con la que empieza el movimiento de nuestra partícula, sino que es la velocidad que tiene cuando alcanza esta altura h. En este caso, nosotros lo estamos llamando o lo estamos denominando como la velocidad 1. Entonces, la velocidad 1 va a tener un valor de 80 en la dirección de I más 40J, lo que sería metros sobre segundo, ¿ya? Listo. Entonces, como ya lo mencionamos, esta va a ser nuestra velocidad que vamos a tener en X. Y esta velocidad que nosotros tenemos en X va a permanecer constante, ¿ya? Es decir, que durante todo el movimiento que nosotros estamos analizando, siempre vamos a tener un movimiento o siempre vamos a tener una velocidad en X que va a tener un valor de 80i, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa en Y? La velocidad en Y, ¿ya? En este caso, la velocidad en Y sería la velocidad en Y1, que va a tener un valor de 40J metros sobre segundo, ¿ya? ¿Qué es lo que más nosotros conocemos dentro de este análisis? Dentro de este análisis, lo que nosotros también conocemos es el valor que nosotros tenemos dentro, o el valor que nuestra partícula alcanza cuando nosotros tenemos esta altura h de aquí. Entonces vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a comenzar haciendo el análisis para el eje Y, ¿ya? Puesto que el eje Y es un eje que nosotros le podemos considerar como un movimiento rectilíneo uniformemente variado, una de las fórmulas que yo puedo utilizar es la siguiente, que la rapidez 1 al cuadrado, en este caso en Y, o si le coloco como la rapidez Y1 al cuadrado, esto va a ser igual a la rapidez inicial en Y al cuadrado, más menos 2 veces la aceleración, en este caso sería la gravedad, todo esto por la distancia recorrida. Esta distancia recorrida es la distancia que nosotros estamos recorriendo en el eje Y. Y aquí viene la consideración importante que nosotros deberíamos de tener. Cuando estamos trabajando o cuando vamos a trabajar con el signo positivo, este se va a utilizar cuando la partícula baja. ¿Ya? Y nosotros vamos a utilizar el signo menos cuando la partícula sube. Entonces, desde este punto, desde el punto inicial hasta cuando la partícula alcanzó esta altura h, ¿qué es lo que está pasando? Que es prácticamente que la partícula se encuentra subiendo. Por lo tanto, la fórmula o la forma de la fórmula que vamos a utilizar es que la rapidez 1 en y al cuadrado va a ser igual a la rapidez en y al cuadrado menos 2 veces la gravedad, todo esto por la distancia recorrida que nosotros tendríamos en Y. En este caso, esta distancia recorrida que nosotros vamos a tener en Y va a ser la altura h. Entonces ya conocemos algunos parámetros. Por ejemplo, conocemos la rapidez que vamos a tener en el punto 1, que sería 40 al cuadrado. Esto va a ser igual. La rapidez inicial no la conocemos y es el parámetro que yo quiero utilizar o es el parámetro que yo voy a querer encontrar. Entonces, la rapidez inicial en y al cuadrado menos 2, ¿ya? Por la gravedad, que sería 10, y todo esto por la altura que nosotros alcanzamos, que sería 100. Entonces, al momento de nosotros despejar todo esto, tendríamos que la rapidez en y va a ser igual a la raíz cuadrada de 40 al cuadrado más 2 por 10 y por 10.
Y con esto nosotros calcularíamos el valor de nuestra rapidez inicial. Entonces, al momento de nosotros querer encontrar esta rapidez inicial, lo que vamos a obtener como tal es un valor de 30 raíz de 2 metros sobre segundo. Si nosotros le expresamos de forma vectorial a esta expresión de aquí, nosotros tendríamos que la rapidez inicial en y va a ser 30 raíz de 2 en la dirección de j metros sobre segundo. Pero ustedes se van a preguntar de qué me sirve haber llegado a encontrar el valor de esta rapidez o para qué me va a servir. Por lo siguiente, ¿qué es lo que me pide el literal A? El literal A me está pidiendo que nosotros determinemos lo que sería la altura máxima. Y para poder encontrar una altura máxima en movimientos parabólicos, nosotros tenemos una fórmula definida. Entonces, me dice que la altura máxima, en este caso, va a ser igual a toda esta altura h que nosotros estamos trabajando, y esto va a ser igual a la rapidez inicial de y al cuadrado, todo esto dividido para 2 veces la gravedad. Entonces, la altura h va a ser igual a 30 raíz de 2, todo esto elevado al cuadrado, dividido para 2 por 10. Entonces, al momento de nosotros resolver este valor de aquí, lo que nosotros vamos a tener es que la altura máxima que está alcanzando nuestra partícula, ¿ya? Podemos explicar 2 por 10 por 5. Algo pasó, ¿sabes? Déjenme revisarle la formulita, ya. La raíz. Sí, sí, al cuadrado. A ver, espérenme. Profe, el desplazamiento es 100, no 10. 100, 40, 140, sí está bien. Ya. Entonces, como les estaba diciendo... Profe, en lo que es en la raíz, ahí sería 2 por 10 por 100. Ah, gracias. Entonces ahí estaba mal. Gracias. Entonces ese fue fallo mío. Ya, ahí sí. Ya, ahí sí, ya. 60. 60 y 10, ya. Entonces, dicho esto, nosotros vamos a tener una altura máxima de 180. Ya. Ya. Falla mía, me comí un cero, no le vi. Ya, listo. Entonces, prácticamente cuando nosotros queramos determinar lo que sería nuestra altura máxima en este tipo de movimientos parabólicos, para poder determinar esta altura máxima como tal, de manera directa, simplemente nosotros podemos ocupar esta pequeña formulita de aquí, donde me dice que la rapidez inicial de y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad representa al valor de la altura máxima que nosotros podemos llegar a tener como tal, ¿ya? Dentro de esto, lo importante de todo de esta primera parte como tal, fue encontrar el valor de nuestra rapidez inicial para poder emplear dicho valor. También nosotros podríamos haber trabajado desde este punto hasta este punto, pero se volvió un poco más complicado el análisis y más que todo, no complicado, sino que se hacía un poco más largo el análisis y como tal teníamos que armar un pequeño sistema de ecuaciones para poder llegar a resolver nuestro ejercicio como tal, ¿ya? Y entonces por eso que yo opté por realizarle a través de este camino. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para el literal B, lo que nos pide encontrar es el alcance que va a tener nuestro proyectil una vez que nosotros retomamos el nivel de lanzamiento. ¿Qué significa que la partícula retome su nivel de lanzamiento? Significa que la partícula se va a encontrar subiendo, luego va a volver a bajar, volver a bajar y volver a bajar, hasta que vuelva a pasar por este mismo punto por el cual fue lanzado. Por lo tanto, este desplazamiento en X que yo les estoy colocando en este momento es un desplazamiento que va a coincidir con la distancia R, la cual nosotros estamos trabajando, ¿ya? Entonces ahora nos vamos a enfocar en el análisis para el eje X. ¿Ya?
Para el eje X, la única fórmula que nosotros tendríamos es la velocidad en X, que va a ser igual al desplazamiento en X, todo esto por la variación de tiempo. De esta formulita, nosotros únicamente conocemos un valor, y el único valor que nosotros conocemos es la velocidad en X. La variación de tiempo es un valor que no conozco. El desplazamiento en X también es un valor que yo desconozco. Por lo tanto, ¿qué es lo óptimo que yo encuentre la variación de tiempo? ¿Por qué? Porque como este es un movimiento que se da de manera simultánea, el mismo tiempo que le toma, por ejemplo, subir a este punto de aquí es el mismo tiempo que le toma recorrer esta distancia en X. Y aquí viene la cuestión, que cuando nosotros queramos encontrar el tiempo que a una partícula le toma volver a retomar por el punto del que fue lanzado, nosotros tenemos que trabajar con el tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo no es nada más que 2 veces el tiempo de subida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que enfocarnos en encontrar? El tiempo de subir. ¿Y qué es el tiempo de subida? El tiempo de subida no es nada más que el tiempo que le toma a la partícula alcanzar la altura máxima. ¿Ya? Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar yo? La fórmula que yo voy a utilizar es la siguiente. Tengo dos caminos, pero en este caso voy a utilizar esta aquí. El desplazamiento en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y, todo esto por la variación de tiempo más un medio de la gravedad, todo esto por la variación del tiempo al cuadrado, donde nuestro desplazamiento en Y, como nosotros queremos encontrar el tiempo de subida, ¿ya? Prácticamente sería el desplazamiento que tuvo hasta alcanzar la altura máxima, es decir que sería 180, que va a ser igual. La velocidad inicial en Y, nosotros también ya la conocemos, que es 60. Este delta t que no tenemos es el tiempo de subida que queremos encontrar, sería menos 5. ¿De dónde salió ese menos 5? Como la gravedad tiene un valor de menos 10, al momento de dividirle para 2, menos 10 dividido para 2, nos da un valor de menos 5, y todo esto sería multiplicado por el delta tiempo al cuadrado, o especialmente el tiempo de subida. ¿Ya? Esta es una de las alternativas que nosotros podemos llegar a emplear para poder calcular el tiempo de subida. Otra alternativa que nosotros podemos llegar a tener es la siguiente, y diría yo que es la más fácil. Para ello, nosotros tendríamos que la velocidad final en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad, todo esto por la variación de tiempo. ¿Qué es lo que pasa con la velocidad? Cuando una partícula alcanza su altura máxima, la velocidad que nosotros vamos a tener va a ser una velocidad de cero, ¿ya? Entonces, como nosotros vamos a tener prácticamente una velocidad de cero en dicho punto, esto me quedaría que va a ser cero igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad, todo esto por la variación de tiempo, donde la velocidad inicial en Y ya la conocemos, que es 60. La gravedad tiene un valor prácticamente de lo que sería menos 10, y la variación de tiempo que queremos encontrar es el tiempo de subida. ¿Ya? Entonces, de estas dos fórmulas, cualquiera de las dos es válida, ¿ya? Cualquiera de las dos me sirve para encontrar el tiempo de subida, pero en este caso, la fórmula más sencilla que podemos llegar a utilizar, o el camino más corto que podemos llegar a tener, es este de aquí, y me va a quedar que el tiempo de subida va a ser igual a 60 dividido para 10, donde este tiempo de subida es prácticamente un tiempo de subida de 6 segundos, ¿ya? Y como nosotros necesitábamos el tiempo de vuelo, porque es prácticamente el tiempo que le toma alcanzar o volver a pasar por el nivel de que la partícula fue lanzado, ¿ya? Entonces el tiempo de vuelo sería 2 veces el tiempo de subida, donde este tiempo de vuelo sería prácticamente 12 segundos. Y con estos 12 segundos nosotros ya podemos llegar a determinar nuestro desplazamiento en X. Entonces, la velocidad en X me va a quedar expresado como el desplazamiento en X le vamos a dejar expresado como R, y la variación de tiempo va a ser el tiempo de vuelo. Al despejar todo esto, el valor R va a ser la velocidad en X por el tiempo de vuelo, y este valor R va a tener el valor de
La velocidad en X, como ya la conocíamos al inicio, y esta velocidad siempre permanecía constante durante todo nuestro movimiento, era 80 por el tiempo de vuelo, que era 12. Entonces, el valor R prácticamente va a ser 80 por 12 y nosotros vamos a tener una distancia recorrida de 960 metros. Si nosotros queremos expresarle de forma vectorial, este valor R va a ser 960 en la dirección de Y metros. ¿Ya? ¿Qué es lo que representa este valor R? Este valor R representa nuestro alcance. Mientras que esta altura H representa la altura máxima. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros tenemos dentro de estos problemitas de aquí. Conclusión, usualmente estos problemas se van a resolver con MRU y MRV dependiendo del caso. ¿Ya? Hasta ahí, chicos. Tal vez tienen alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro, algo que quieran que les vuelva a repetir. Ahí se podría usar la fórmula del alcance máximo. La fórmula del alcance máximo prácticamente se resume de esta formulita que nosotros tenemos aquí. Esa fórmula yo no la recomiendo utilizar porque muchas veces suele tener varios errores que a la larga pueden perjudicar un poco al análisis del problema. Entonces yo por eso casi no utilizo la fórmula del alcance máximo, pero dicha fórmula nace de este análisis que nosotros tenemos aquí, que es un poco rara, la verdad, como casi yo no lo utilizo, no recuerdo muy bien cómo va la estructura, porque incluso se puede ir relacionando con estos términos que nosotros tenemos aquí. Entonces, como tal, no recomiendo mucho utilizar esa fórmula porque, como les digo, tiene muchos errores como tal dicha fórmula, que a veces puede variar un poco los cálculos que nosotros estamos obteniendo y por eso no es tan recomendable. Entonces yo por eso es como que le trabajo de esta manera. Muchas Profe, gracias. profe, disculpe, para lo que es el alcance máximo, dijo que se le reemplazaba en la del MRU y el tiempo pasaría a ser el tiempo de vuelo, siempre. Sí, siempre. Cuando ustedes tengan, tal vez la pregunta venga por este caso de aquí. No siempre se va a cumplir esto, ¿por qué? Bueno, no, sí siempre se va a cumplir, pero la pregunta viene más por esto de aquí. Nosotros a veces vamos a tener movimientos parabólicos que se van a dar de esta manera. ¿Ya? Es decir, que son movimientos parabólicos que se hicieron mucho más grandes de lo que nosotros teníamos o de lo que nosotros esperábamos que se dé de alguna otra manera. ¿Ya? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? El eje Y, el eje X. Nosotros únicamente analizamos el alcance desde este punto hasta cuando ya vuelva a pasar por el mismo punto desde que fue lanzado. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el alcance. Entonces, no importa que la partícula que ustedes estén analizando, a pesar de que ya haya llegado al alcance, siga bajando mucho más. No interesa absolutamente nada de eso, porque nosotros únicamente analizamos el alcance desde que fue lanzado hasta cuando la partícula vuelve a pasar por ese mismo punto desde que fue lanzado, y todo ese tiempo que le toma es el tiempo de vuelo. Por eso siempre que nos pidan encontrar el alcance, no el máximo, porque esto a pesar de todo sigue teniendo desplazamiento en Y, ¿ya? Pero si nos piden alcanzar un alcance si nos piden calcular un alcance desde el punto que fue lanzado la partícula hasta cuando vuelve a lanzar o hasta cuando vuelve a pasar por ese punto que fue lanzado, únicamente nosotros la analizamos a través del tiempo de vuelo, porque la partícula a pesar de todo eso puede que se siga moviendo más allá de ya haber alcanzado el tiempo de vuelo. Entonces siempre que nos hablen de un alcance que sostiene desde el punto que fue lanzado hasta cuando vuelve a pasar por ese punto que fue lanzado, ahí trabajamos con tiempo de vuelo. Más allá de este punto, trabajamos con el tiempo que nosotros tengamos en esa parte. Ah, ya, profe, o sea, en este caso solamente sería el tiempo de vuelo, pero pero podríamos seguir ocupando esa misma fórmula para cuando haya un desplazamiento mayor.
Sí, exactamente, porque como es un MRU, la única fórmula que podemos emplear para este tipo de movimientos es esta fórmula bien pequeñita. Más allá de esos movimientos o más allá de como tal, no hay otra fórmula que podemos emplear para este movimiento, solo esta. Entonces da igual si es que seguimos alcanzando más desplazamiento, siempre podemos trabajar con esta formulita de aquí, que es la fórmula general. Pero si nos piden de este punto a este punto, el intervalo de tiempo prácticamente va a ser el tiempo de vuelo que nosotros tenemos. Gracias, profesor. Ya. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta más? Ya. Vamos con otra preguntita, ¿ya? Profe, Dime. una preguntita, ¿por qué le multiplicó al tiempo de subida por 2? Eso no lo entendí. Ya. Este es un movimiento simétrico. Entonces, ¿qué significa? Que el mismo tiempo que le toma subir es el mismo tiempo que le toma bajar. Entonces, por ejemplo, si aquí le tomó 3 segundos en subir, es prácticamente le va a tomar 3 segundos en bajar. Entonces, todo este tiempo que le toma hacer todo este recorrido es prácticamente 2 veces el tiempo que le toma subir. Entonces, es por eso que el tiempo de vuelo se considera como 2 veces el tiempo de subida. ¿Por qué? Porque este es un movimiento simétrico. Entonces, en otras palabras, el mismo tiempo que le toma subir va a ser el mismo tiempo que le toma bajar, porque así está analizado. En términos muy, muy sencillos está analizado este tipo de movimientos cuando son simétricos. El mismo tiempo que le toma subir es el mismo tiempo que le va a tomar bajar. Y como esto es lo mismo que esto, y si queremos sumar estos tiempos, es 2 veces el mismo tiempo. Y eso por eso representa que el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida en esa parte. Ay, ya, pero es que se me hizo raro porque anteriormente había utilizado esta fórmula que dice velocidad final de Y es igual a la velocidad inicial de Y eso. Entonces después le había salido el resultado que el intervalo de tiempo era 6. Pero entonces siempre que se utilice esa, solo se refiere al tiempo de subida. Sí, ya, ¿por qué le restringía esta parte de aquí? Porque es como que si estuviéramos analizando el movimiento parabólico y le cortara la mitad. Es decir, que todo lo que pasa acá no me está interesando saber qué es lo que pasa. Solo tomé esta mitad de aquí, ¿ya? ¿Por qué no le tomo completo? Porque por ciertas razones que muchas veces suele pasar como tal y más que todo sí se puede resolver por esa parte, o sea, sí se puede llegar a resolver por esa parte, pero lo que hice en este caso fue, tenemos el movimiento parabólico y es como que le elimino toda esta parte, es decir, no me interesa saber qué es lo que pasa con esta otra mitad y solo cojo y analizo esta mitad aquí. Y como ya sé que es un movimiento simétrico, lo mismo que le toma subir es lo mismo que le toma bajar, por eso le multiplico el tiempo solo por 2. Y ya, eso en esa parte. Es por eso que yo le trabajé de esta manera, porque solo estoy analizando esta mitad aquí. Lo que pase después de esta mitad ya no me interesa saber qué es lo que le pasó, porque es el doble. Ah, bueno, es que le había puesto el 60, que era de la velocidad inicial en Y, pero no entendía por qué eso era solo la mitad. Claro, ¿por qué? Como estamos analizando esta mitad acá, ¿con qué velocidad está empezando? ¿Cuál es la velocidad inicial con la que empieza? Es esta de aquí. ¿Ya? ¿Y cuánto valía esa velocidad con la que nosotros encontramos? Tenía un valor de 60. ¿Ya? Entonces, esta mitad no me interesa saber qué es lo que pasa. Yo analizo esta mitad y con qué velocidad está empezando esta mitad con el valor de 60. ¿Ya? Entonces, sí tiene mucho que ver esta velocidad, porque dentro de la fórmula nosotros trabajamos con la velocidad inicial con la que está comenzando el movimiento de la partícula. ¿Y con qué velocidad está empezando con el movimiento de la partícula? No está empezando con la velocidad 1, sino que está empezando con la velocidad que nosotros tenemos en este punto, que es el punto más bajo que podemos llegar a tener. Y en ese punto empezó con una velocidad de 60. Ya es por eso que también utilizamos dicha velocidad de 60. Porque, vuelvo y repito,
Tenemos todo esto dividido en la mitad, es decir, es como que si cogiera y eliminara esta parte, pero esta zona que me queda, ¿con qué velocidad está empezando? Con esta velocidad inicial, que su valor en Y tiene un valor de 60. Y es por eso que aquí yo lo utilizo como el 60. Entonces, sí tiene mucho que ver dentro de esa parte, ¿ya? Ah, ya, es que en la altura máxima la velocidad en Y se hace cero, ¿verdad? Sí, exactamente. Siempre que ustedes tengan un cuerpo Ah, ya, ya. que alcance la altura máxima, la velocidad en Y se va a hacer cero. La velocidad final en Y se va a hacer cero. Obviamente nosotros podríamos llegar a analizar esta otra mitad y vamos a tener lo mismo que pasó en esta mitad, pero en sentido contrario. Si aquí estaba cero, cuando llegue a este punto de acá, va a llegar con esta misma velocidad inicial, pero ya en direcciones contrarias. Entonces es por eso, siempre que alcancemos la altura máxima, la velocidad en Y siempre se va a hacer cero en esa parte. Ya. ¿Alguna otra pregunta más, chicos, que tengan? Y ahora sí, déjenme. Ya. Vamos con la siguiente preguntita y tenemos lo siguiente. Nos dice, sobre una superficie plana y horizontal, un proyectil es disparado con una rapidez inicial de 20 metros sobre segundo y un ángulo de 40 grados sobre la horizontal. Lo que nos dice es que determinemos la altura a la que el proyectil impactará contra una pared vertical que se encuentra a 8 metros del punto de lanzamiento. 2. El tiempo que tarda el proyectil en impactar contra la pared. Y 3. La rapidez con la que el proyectil impacta contra la pared. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está presentando aquí? Vamos a tener el eje Y. Vamos a tener el eje X. ¿Ya? Por aquí nosotros tenemos esta pared que va a tener una determinada altura H. Y esta pared se encuentra a esta distancia de 8 metros. Aquí podemos llegar a tener dos situaciones. Una de ellas es que coja e impacte de manera directa sin haber alcanzado la altura máxima. Es decir que, por ejemplo, la partícula, si no estuviera la pared, podría haber alcanzado esta altura máxima de aquí. Pero porque se encuentra la pared, coge y se choca. Es decir, no alcanzó la altura máxima. La otra alternativa que nosotros podemos llegar a tener es que la partícula suba, luego baje, es decir, ya alcanzó la altura máxima y cuando se encuentre bajando haya chocado con la pared que nosotros tenemos dentro de este problemita, ¿ya? Entonces, esas son las dos posibilidades que pueden llegar a pasar dentro del problema, ¿ya? Este problema, si no me equivoco, estaba dentro de uno de sus deberes, dentro de sus hojas de trabajo, si no me equivoco que estaba. Y es bastante interesante, más que todo porque el análisis vendría a realizarse de esto que les digo de si choca antes de alcanzar la altura máxima o chocó cuando alcanzó la altura máxima, cogió y se cayó y se chocó contra la pared. Ya, entonces ese sería el análisis más profundo que nosotros podríamos tener. Lo que yo voy a asumir es que la pared cogió y se chocaron de esa manera, es decir que la partícula no alcanzó la altura máxima que nosotros podemos tener. Entonces, cuando se encuentra aquí, en este punto, está empezando su movimiento con una determinada velocidad inicial. Y aquí nosotros tenemos el ángulo de 40 grados que nos está entregando, ¿ya? Y aquí viene lo que les mencionaba en el ejercicio anterior, de que para hacer los análisis, cuando me están entregando la velocidad inicial, lo recomendable que nosotros podemos hacer es coger y descomponer a la velocidad en sus componentes. Es decir, que nosotros vamos a calcular la velocidad inicial en Y que nosotros tengamos
y vamos a tener la velocidad en X que podamos llegar a tener. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esos dos valores? De la siguiente forma. La velocidad en X va a ser igual a la rapidez por el coseno del ángulo θ inicial, mientras que la rapidez inicial en Y va a ser igual a la rapidez por el seno del ángulo θ inicial. Entonces, cada uno de estos valores va a quedar expresado de la siguiente forma. La rapidez que me están entregando dentro de nuestro problema es este valor de 20 metros sobre segundo. Mientras que el ángulo inicial con el que nosotros estamos trabajando es el ángulo de 40. Entonces sería 20 por el coseno de 40. Ahora, para Y, nosotros vamos a tener 20 por el seno de 40. ¿Ya? Y ahora sí, la velocidad en X va a tener un valor de aproximadamente 15,32 metros sobre segundo. Mientras que la velocidad en Y lo que va a tener es un valor de aproximadamente 12,85 metros sobre segundo. ¿Ya? Estos serían los valores que le corresponde a cada una de las velocidades que yo tengo en cada uno de los ejes. Es decir, tanto la velocidad en X como la velocidad en Y. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a empezar trabajando con lo que sería para el eje X. ¿Ya? Del eje X, prácticamente como se comporta como un MRU, la fórmula me va a quedar expresado como la velocidad en X va a ser igual al desplazamiento en X, en este caso por la variación de tiempo. La velocidad en X ya la conocemos, que tiene un valor de 15,32. El desplazamiento en X también lo conocemos. Si es que yo dibujo nuestro desplazamiento que llegamos a tener en X, ¿ya? Coincide con los 8 metros a los que se encuentra ubicado nuestra pared. Entonces aquí sería para 8. Todo esto dividido para el intervalo de tiempo. Aquí nuestra única incógnita o el único valor que nosotros no conocemos es el intervalo de tiempo, el cual nosotros lo vamos a tener que determinar. Entonces lo despejo. El intervalo de tiempo va a ser igual a 8 dividido para 15,32. Y por ende, este intervalo de tiempo me va a entregar como un resultado de aproximadamente 0,52 segundos. Es decir, que la partícula, haber recorrido toda esta distancia, que tiene un aproximado de 8 metros, le tomó casi la mitad de un segundo recorrer. ¿Ya? ¿Por qué este tiempo va a ser importante? Porque como les mencioné, este tipo de movimientos son simétricos. Es decir, el mismo tiempo que le toma a la partícula recorrer esta distancia en el eje X, va a ser el mismo tiempo que le va a tomar a la partícula recorrer esta distancia en el eje Y. ¿Ya? Entonces ahora sí nos vamos a mover a trabajar en el eje Y. Para el eje Y, lo que nosotros vamos a tener es que el desplazamiento en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y, todo esto por la variación de tiempo más un medio de la gravedad, todo esto por la variación de tiempo al cuadrado. Entonces, el desplazamiento que nosotros tenemos en Y, si nosotros le graficamos el desplazamiento que tenemos en el eje Y, prácticamente coincide con la altura h que nosotros queremos calcular. Entonces, la altura h va a ser igual. La velocidad inicial en Y ya la conocemos, que es 12,85. Todo esto por la variación de tiempo. Vuelvo y repito, el mismo tiempo que le toma recorrer estos 8 metros va a ser el mismo tiempo que le toma recorrer esta altura h. Por lo tanto, la variación de tiempo sería 0,52. Menos 5. ¿De dónde salió ese menos 5? Nosotros sabemos que la gravedad tiene el valor de menos 10 en la dirección de J y menos 10 dividido para 2 prácticamente se vuelve menos 5. Y todo esto por 0,52 al cuadrado. Cuando nosotros calculamos este valor de aquí, ¿ya? Lo que nosotros vamos a obtener es lo siguiente. ¿Ya? Obtenemos un valor aproximado de una altura de 5,38 metros. ¿Ya? Esta altura que nosotros acabamos de encontrar prácticamente representa
la altura de la pared. Y con ello nosotros ya resolveríamos el literal A. El tiempo que tarda el proyectil en impactar contra la pared ya también lo calculamos de manera directa, que es 0,52 segundos. ¿Ya? Ahora sí, lo último que nos falta que encontrar en este problema sería la velocidad. Y esa velocidad es la que me va a decir si chocó, así tal cual nosotros le graficamos, o si subió, bajó y se chocó. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Vamos a seguir trabajando en el eje Y, ¿ya? Porque la velocidad en X, como permanece constante, realmente no me da mucha información de qué es lo que está pasando. Entonces nos vamos a enfocar únicamente en el eje Y. Entonces nosotros tendríamos que la velocidad final en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad, todo esto por la variación de tiempo. Entonces la velocidad final en Y va a ser igual. La velocidad inicial en Y ya la conocemos. ¿Cuánto era? 12,85. La gravedad, recuerden que tiene el valor de menos 10. Y el intervalo de tiempo prácticamente es el intervalo de tiempo de 0,52. ¿Ya? Porque es el tiempo que le tomó impactar contra la pared. Entonces la velocidad final en Y prácticamente va a tener un valor de un aproximado de 7,65 en la dirección 7,65 en la dirección de J metros sobre segundo. Entonces, la velocidad final en Y, o bueno, ya la velocidad final expresado con su componente en X, más su componente en Y final, va a quedar expresado de la siguiente forma. La velocidad en X siempre va a ser la misma, que es 15,32. La velocidad en Y tiene un valor de 7,65 en la dirección de J. ¿Qué significa esto? Significa que prácticamente la suposición que nosotros hicimos de que el movimiento parabólico se da de esta manera tiene sentido. ¿Por qué? Porque si dibujamos a la velocidad sigue manteniendo una componente positiva en X y una componente positiva en Y, porque prácticamente no ha llegado a subir y luego a bajar. Porque si se hubiera dado de esta manera, la componente en Y hubiera tenido que ser negativa y la componente en X tendría que haber sido prácticamente positiva como tal. ¿Ya? Ahora, no me pedía la velocidad final, sino que me pedía la rapidez final. Entonces, ¿qué era la rapidez? Recuerden que la rapidez no es nada más que el módulo de la velocidad. Es decir, que la rapidez final va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente en X más de la componente en X al cuadrado más la rapidez final de Y al cuadrado. Entonces, la rapidez final va a ser igual. La componente en X tiene un valor de 15,32 al cuadrado. La componente en Y tiene un valor de 7,65 al cuadrado. Por ende, la rapidez final me va a quedar expresado con un valor de 15,32 al cuadrado más 7,65 al cuadrado, donde esta rapidez final va a tener un valor de 17,12 metros sobre segundo. ¿Ya? Y con eso daríamos por terminado a este ejercicio de aquí. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro, tal vez? Sí, disculpe, en la primera parte, ¿cómo demuestra que la rapidez de X es la misma que nos da el ejercicio de 8 metros? Eso no lo entendí. A ver, ¿cómo? O sea, usted dijo que la variación de la rapidez en X, del desplazamiento en X, es 8 metros. No, porque ¿Cómo asume coincide. usted eso? Prácticamente porque coincide. Gráficamente, y es porque es el único valor
que nosotros tenemos. O sea, nosotros tenemos únicamente esta distancia de 8 metros. No es que el desplazamiento en X siempre va a valer 8 metros, sino que prácticamente puede ir variando. Es decir, podríamos tener este desplazamiento en X, podríamos tener otro desplazamiento en X, podríamos llegar a tener este desplazamiento en X. En caso de que no hubiera existido la pared, podríamos haber tenido este desplazamiento en X mucho más grande. ¿Ya? Pero en este caso, como nosotros queremos analizar el comportamiento de la partícula, cuando alcanza una distancia de 8 metros, esta distancia de 8 metros va a ser el desplazamiento en X, el único desplazamiento en X que nosotros conocemos. Adicional a esto, el propio ejercicio me está diciendo que la pared se encuentra 8 metros del punto de lanzamiento. Y en este caso nosotros asumimos que estos 8 metros es una distancia horizontal. ¿Por qué? Porque imagínense que si es que fuera una distancia vertical, tendríamos 8 metros y adicional a eso nosotros tendríamos la pared. Y no tendría mucho sentido o no tendría mucha lógica que fuera expresado de esa manera. Por lo tanto, como estos 8 metros es la única distancia que nosotros tenemos de manera horizontal, nuestro desplazamiento en X va a tener que coincidir con estos 8 metros que nosotros conocemos. Es por eso que yo le hago coincidir. Más bien porque es el único dato y no porque siempre va a valer 8 metros en este caso. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, chicos. Una preguntita. Eso mismo, ya digo. En cuanto a lo que nos mencionó al principio, que decía que en qué momento impacta, no hay que calcular eso, ¿verdad? Así como que si es que termina de subir y pasa a la altura máxima y de ahí impacta, o antes de la altura máxima, o en la altura máxima, eso no tenemos que calcular, ¿verdad? No necesariamente. Realmente eso hubiera sucedido si es que les hubieran preguntado lo que les explicaba al inicio, de que si la partícula se mueve así o si la partícula sube y baja. Ya, realmente si es que les hubieran preguntado eso, sí se podría haber dado de que les pregunten si superó la altura máxima o no. Ya, ese podría ser el posible caso que nosotros podríamos tener. En este caso, como no tenemos que enfocarnos en esa parte de que se alcanzó la altura máxima o se volvió a... Bueno, ya demostramos con la velocidad que no alcanzó la altura máxima, pero en este caso esas condiciones no nos presentan y por ende no tenemos que llegar a calcular la altura máxima como tal, porque con los datos que ya nos están entregando es mucho más que suficiente para poder demostrar todo lo que nos piden. Ah, ya, gracias. Ya, chicos, ¿alguna otra pregunta más? Ya, vamos con la siguiente preguntita, ¿ya? El siguiente problema nos dice lo siguiente. El bloque de masa de 100 kilogramos desliza hacia arriba del plano inclinado, rugoso y que tiene un coeficiente de rozamiento de 0,2. Nos dice, debido a la acción de la fuerza constante horizontal de magnitud de 1000 newtons, como se muestra en la figura, lo que nos pide determinar es la magnitud de la fuerza normal del contacto entre el bloque y la superficie rugosa y la magnitud de la aceleración del bloque. ¿Ya? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es definir cómo va a acelerar nuestro bloque. Nuestro bloque, debido a que se encuentra sobre esta superficie horizontal, ¿ya? Y únicamente va a tener este movimiento sobre esta superficie. La aceleración que va a tener se va a dar de esta manera, es decir,
nosotros vamos a tener una aceleración que únicamente está actuando en el eje X. ¿Ya? ¿Por qué les digo que el eje X? Porque yo voy a trabajar con este sistema de referencia. Cuando nosotros tengamos este tipo de planos inclinados, nosotros vamos a trabajar con este sistema de referencia que se da. El eje X, paralelo a la superficie inclinada, siempre que tengamos este tipo de problemas, y perpendicular a este, nuestro eje Y, ¿ya? Entonces, siempre que tengamos planos inclinados, vamos a definir el sistema de referencia, el eje X específicamente, a favor del sistema o del plano que nosotros estamos analizando o que estamos estudiando como tal. Ya, una vez que nosotros hemos llegado a definir eso, cada vez que vayamos a resolver ejercicios de fuerzas como tal, cada vez que vayamos a resolver ese tipo de problemas, vamos a definir lo que sería el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? En este caso sería el diagrama de cuerpo libre de nuestro bloquecito M. Recuerden que el diagrama de cuerpo libre no es nada más que una representación o un bosquejo mucho más sencillo de todas las fuerzas que están actuando sobre mi sistema que yo tengo. Los voy a tener. Como nuestro bloquecito se encuentra inclinado, también le voy a tratar de dibujar un poco inclinado. ¿Ya? Entonces, la primera fuerza que yo sí o sí voy a tener que dibujar es el peso. No importa qué tipo de sistema nosotros tengamos, no importa cómo se esté comportando el sistema, siempre vamos a dibujar el peso y el peso siempre va a estar ubicado hacia abajo. Ahora, segundo, la otra fuerza que nosotros vamos a ubicar es la fuerza F que nos está entregando aquí. ¿Ya? Sebas, sigue. Sebas no. El otro día. Paul. No. Pero estoy dando una clase. Ya. Ya. Entonces, la otra fuerza que nosotros tenemos es la fuerza F que nos está presentando aquí, el mismo problemita. ¿Ya? Ahora, como nosotros tenemos una superficie en contacto dentro de este sistema, es decir, aquí nosotros tenemos esta zona de aquí que se encuentra en contacto, nosotros vamos a tener la normal de contacto que tiene nuestro propio problemita, ¿ya? La normal de contacto. En este caso, a esta fuerza F le voy a bajar un poquito de donde está ubicada, por lo que vamos a hacer un poquito más adelante. ¿Ya? Ya, bueno, luego como, ya. Listo. Ahora, la última fuerza que nosotros tendríamos dentro de nuestro sistema, como prácticamente nosotros estamos trabajando sobre una superficie que se encuentra rugosa, ¿ya? Prácticamente nos van a entregar una determinada fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, recuerden que tiene que ser contraria al movimiento que nosotros estamos presentando. Entonces, esta fuerza F que nosotros tenemos aquí va a ser una fuerza como tal que le va a querer empujar al bloque hacia dónde? Hacia arriba. ¿Ya? Entonces, como nuestro bloquecito va a querer subir hacia arriba, por obvias razones la fuerza de rozamiento, como tiene que ser contraria al movimiento de nuestra partícula, esta fuerza de rozamiento va a tener que estar ubicado hacia abajo, ¿ya? Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro diagrama de cuerpo libre, la fuerza de rozamiento va a estar ubicada de esta manera. Ahora, dicho esto o mencionado esto, ¿ya? Vamos a trabajar con el sistema de referencia que nosotros acabamos de definir. ¿Cuál es el sistema de referencia que nosotros acabamos de definir? Es este sistema de referencia que se encuentra paralelo a nuestra superficie rugosa. Entonces, si nosotros le dibujamos como tal, tendríamos esto. El eje Y, el eje X, ¿ya? Solo voy a hacer un pequeño acomodo con respecto a las fuerzas y les voy a poner justo en el centro de nuestros ejes, tanto del eje Y como del eje X, ¿ya? Ya. Estos pequeños acomodos nosotros sí los vamos a poder realizar para que nuestro gráfico sea un poco más legible al momento de nosotros tratar de entender qué es lo que está pasando. Ahora, cada vez que nosotros estemos trabajando con lo que sería planos inclinados, ustedes deben recordar que el ángulo
que tiene nuestro plano inclinado siempre se va a trasladar entre el peso y el eje Y. Es decir, siempre se va a encontrar ubicado de esta manera. Ahora sí, viene la parte más complicada. Una vez que nosotros hemos terminado de realizar nuestro diagrama de cuerpo libre del cuerpo que nosotros estemos analizando como tal, ¿ya? Viene la cuestión de analizar si todas las fuerzas están actuando en nuestros ejes, cosa que no pasa así. Si nosotros nos damos cuenta, el peso no está actuando en los ejes que nosotros hemos determinado y la fuerza F que nosotros tenemos tampoco está actuando en los ejes que nosotros tenemos. Por ende, lo que nosotros debemos de realizar o lo que nosotros debemos de trabajar como tal es prácticamente una descomposición. Por lo tanto, al momento de nosotros descomponerle, ¿qué es lo que vamos a tener? Nosotros vamos a tener un peso en X, ¿ya? Y vamos a tener un peso en Y. Lo mismo va a pasar con la fuerza. Cuando nosotros descomponemos esta fuerza F, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una fuerza en X y una fuerza en Y. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener dentro de nuestro sistema. Ahora, como únicamente la aceleración va a estar actuando en un solo eje, en este caso la aceleración se daría de esta manera. ¿Ya? Y ahora sí, vamos primero a encontrar los valores del peso en X, peso en Y, fuerza en X y fuerza en Y. Para el peso en X, como podemos darnos cuenta, no presenta tanta dificultad, no presenta tanto problema. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a calcular? El peso en X y el peso en Y se va a calcular de la siguiente forma. Para el peso en X va a ser el peso que nosotros tenemos por el seno de 20, mientras que el peso en Y va a ser el peso por el coseno de 20. Es decir, que esto se puede expresar de la siguiente forma. El peso en X va a ser la masa por la gravedad, todo esto por el seno de 20, y el peso en Y va a ser la masa por la gravedad, todo esto por el coseno de 20. ¿Ya? Estos serían los dos parámetros que nosotros tendríamos que determinar para poder ir resolviendo nuestro ejercicio. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa con la fuerza F? ¿Cómo nosotros podemos encontrarlo? Si nosotros trazamos un eje auxiliar, nos damos cuenta de que aquí se forman 90 grados, ¿ya? Y de aquí de igual forma también se van a completar 90 grados. Trabajando con un poco de geometría, aquí nosotros tendríamos 70 y los 20 grados que nosotros tenemos aquí se van a volver a repetir en la parte de acá, ¿ya? Entonces, estos mismos 20 grados que nosotros tenemos aquí también se van a repetir en la zona de acá y por ende nosotros ya podríamos determinar el valor de la fuerza en X y del valor de la fuerza en Y. ¿Cómo? La fuerza en X, si nosotros nos damos cuenta, va a ser el valor de la fuerza F por el coseno de 20, mientras que la fuerza en Y va a ser el valor de la fuerza F por el seno de 20. ¿Ya? Entonces, esto, por el momento simplemente le vamos a dejar así expresado como tal. ¿Ya? Entonces nosotros ya hemos llegado a encontrar los dos valores de tanto nuestro peso que va a tener en Y como el peso que vamos a tener en X, y lo mismo pasa con la fuerza X con la fuerza que nosotros tenemos. Ya hemos llegado a encontrar lo que sería su valor en X y lo que sería su valor en Y. Ahora sí vamos a realizar la sumatoria de fuerzas. Vamos a empezar con Y. La sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque en base a la aceleración que nosotros definimos, ya, como la aceleración está actuando únicamente en X, en Y no vamos a tener aceleración. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0 porque no existe aceleración en Y. ¿Ya? Puesto que no existe aceleración en Y, ¿qué son las fuerzas que nosotros tenemos? Sería la normal, ya, positiva porque está hacia arriba, menos el peso en Y, menos la fuerza en Y, y esto va a ser igual a 0. La normal va a ser igual al peso en Y, más la fuerza en Y, y por último la normal va a ser igual. El peso en Y tenía un valor de la masa por la gravedad por el coseno de 20, y la fuerza en Y tendría un valor de la fuerza F por el seno de 20. ¿Ya? Entonces, la normal me va a quedar expresado de la siguiente forma. La masa de nuestro sistema tiene un valor de 100. Entonces sería 100 por 10, porque es el valor de la gravedad, por el coseno de 20,
más la fuerza F, que cuánto tenía un valor de 1000. Entonces sería más 1000 por el seno de 20, ¿ya? Y al momento de nosotros calcular prácticamente este valor de la normal, nosotros lo que vamos a obtener es un valor de 1281,71 newtons, ¿ya? Este sería el valor de nuestra normal de contacto que nosotros estamos teniendo dentro de nuestro sistema. Entonces, la primera parte del ejercicio que nos pedía que determinemos la magnitud de la fuerza normal del contacto entre bloque y la superficie rugosa, prácticamente ya la hemos llegado a encontrar. Ahora, ¿por qué es importante conocer esta normal de contacto? Por lo siguiente. Nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento se puede calcular como el coeficiente cinético por la normal de contacto. Pues la fuerza de rozamiento va a ser igual. El coeficiente cinético tiene un valor de 0,2. La normal de contacto tiene un valor de 1281,71 newtons. Entonces, nuestra fuerza de rozamiento prácticamente va a tener un valor de 256,34 newtons. ¿Ya? Para corroborar, nuevamente le voy a volver a calcular. Y sí, efectivamente nuestra fuerza de rozamiento va a tener un valor de 256,34 newtons. ¿Por qué es importante esta fuerza de rozamiento? Para continuar con la resolución del problema. Ahora sí, vamos a irnos a calcular la sumatoria de fuerzas en X, que sería igual a la masa por la aceleración que vamos a tener. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en X? Las fuerzas que están actuando en X son F de X positiva. ¿Por qué? Porque se encuentra en nuestro eje X. Menos el peso en X, ¿ya? Menos la fuerza de rozamiento. Esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración. La fuerza en X ya la conocemos, que tiene un valor de F por el coseno de 20 menos el peso en X, que va a ser la masa por la gravedad por el seno de 20, ¿ya? Menos la fuerza de rozamiento, que va a ser igual a la masa por la aceleración. Y al momento de despejar todo esto, tendríamos que la aceleración va a ser la fuerza F por el coseno de 20 menos la masa por la gravedad por el seno de 20 menos la fuerza de rozamiento, todo esto dividido para nuestra masa. Entonces, esto me va a quedar. La fuerza F ya sabemos que tiene un valor de 1000 por el coseno de 20 menos 100 por 10 por el seno de 20 menos los 256,34 y todo esto dividido para 100. ¿Ya? Y con esto nosotros prácticamente ya podríamos llegar a determinar lo que sería nuestro valor de la aceleración. Entonces, al momento de nosotros calcular todo esto, prácticamente nosotros vamos a tener un valor de aproximadamente una aceleración de 3,41 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Y con eso terminaríamos este problemita de aquí. Listo, chicos, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro, algo que quieran que les vuelva a repetir? Sí, quiero una pregunta. En la parte en la que le desglosó el peso y la fuerza y utilizó el coseno y el seno, ¿siempre van a ser el seno y el coseno o tenemos que ver de lo que hizo? Para el peso siempre va a ser seno y coseno. Para el peso sí. Pero para la fuerza dependería de las configuraciones que tenga. Por ejemplo, esta fuerza también podría haber estado aplicado hacia arriba o así. Hacia abajo nuevamente. Entonces en esos casos ya cambiaba. Porque ahí nosotros teníamos que ocupar seno de 20 o seno de 20. En el caso de que la fuerza también se hubiera estado aplicando de esta forma. Si es que, por ejemplo, la fuerza hubiera estado un poquito inclinada, por así decirlo, yo qué sé, la fuerza estaba más o menos así. Ahí también tendríamos que analizar algunos parámetros más y cómo se comporta. Entonces, para la fuerza F, no siempre se ocupa de esta manera estas fórmulas, pero para el peso sí, el peso siempre lo vamos a tener que calcular por el seno. En este caso, en términos generales, sería expresado de esta forma. ¿Ya? Sería expresado de esa manera.
Entonces, ¿de qué depende? De la masa que nosotros tengamos, de la gravedad es la misma y del ángulo que tiene nuestro plano inclinado. Siempre que tengamos planos inclinados, las dos formulitas para descomponer el peso van a ser estas de aquí, ¿ya? Siempre se va a cumplir eso en planos inclinados. Dependiendo de las otras fuerzas que nosotros tengamos, tocaría que analizarle y ver cómo se comporta. Pero para el peso siempre le vamos a calcular de la misma manera. Listo, Inge, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Sí, yo hice una pregunta. Dime. Una pregunta, ¿se podría trazar una paralela a la de abajo de la superficie arriba y asumir que es 20 o no? ¿Tú te refieres a esto? No, en el gráfico, o sea, si yo asumo que hay una paralela, ahí, esto de Ya. arriba podría decir, Ah, ¿te refieres a por qué los 20 grados se trasladan acá? no sé, sí creo, no sé. Ya, o sea, si tú trazas una paralela acá, sí se puede, o sea, como tal sí se puede, pero en este caso no es necesario porque no nos da mucha información, entonces de que se puede, se puede. Más que todo, la paralela al inicio sí se les traza para que entiendan por qué este ángulo de aquí se traslada a la parte de acá, y eso tiene que ver con el teorema de las paralelas, pero eso como ya es un poquito de geometría, no nos vamos a centrar en esa parte. Pero de que se puede trazar la paralela justo acá arriba, como tú lo mencionas, sí se puede, pero más que todo es como un apoyo o algo auxiliar para nosotros poder guiarnos de qué es lo que está pasando dentro de nuestro problema en esa parte. Entonces, sí se puede. Gracias, Inge. Ya. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Profe, disculpe, en este tema lo del peso siempre se va a dividir, o sea, cuando está en un plano inclinado. Sí, más que todo, o sea, sí y no. ¿Por qué sí? Porque depende del sistema de referencia que ustedes estén trabajando. Lo habitual o lo recomendable es trabajar con este sistema de referencia que se encuentre justo paralelo a esto. Es decir, que se encuentre justo paralelo al plano inclinado. Pero en el caso de que ustedes trabajaran con otro sistema de referencia, por ejemplo, decirles que no trabajamos con este sistema de referencia, sino que trabajamos con el sistema de referencia habitual que nosotros conocemos, es decir, que el eje X horizontal, el eje Y vertical. En este caso, el peso ya no tendría que dividirse. ¿Por qué? Porque ya está actuando en un eje determinado de nuestro sistema de referencia. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí y no. Sí, si es que trabajan con este sistema de referencia, siempre se va a dividir. Pero en el caso de que sea no, es decir, que ustedes definieron este sistema de referencia como tal, en ese caso ya no se divide. Pero lo recomendable es trabajar con este sistema de referencia de aquí, porque al nosotros trabajar con este sistema de referencia, nosotros reducimos mucho los cálculos que podemos llegar a tener. Porque ¿cuál hubiera sido el problema si es que nosotros hubiéramos trabajado con este sistema de referencia X y este sistema de referencia Y? Aquí lo que pasaba es que la fuerza de rozamiento iba a tener dos componentes. La normal de contacto también iba a tener dos componentes y la aceleración, ahí sí también se dividiría en dos. Es decir, teníamos una aceleración en X y una aceleración en Y. Entonces, si trabajábamos con este sistema de referencia, se complicaba un montón el problema porque nosotros teníamos dos fuerzas que no conocíamos y que al momento de descomponerse se hacía mucho más grande el problema y la aceleración también se descomponía. Es decir, ya íbamos a tener dos aceleraciones que calcular. Entonces era por eso que no era tan recomendable trabajar con ese sistema de referencia. Entonces el resumen de tu pregunta es, sí, descomponemos si trabajas con este sistema de referencia. No, no la vamos a descomponer si trabajas con este sistema de referencia de acá. Ya. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Ya. Ahora déjenme. ¿Cómo? Ya.
Creo que vamos a tener que terminar con este ejercicio de aquí. ¿En qué líneas ese ejercicio no puede hacer el de los elásticos? Sí, profe. No, porque es muy largo y no vamos a alcanzar. Sí es un ejercicio demasiado larguito. Ya nada, ya les queda para estudiar ustedes. Porque, a ver, déjenme ver de los dos cuál es más corto. A ver, dice, el sistema de la figura se abandona desde el reposo y con el retorno ideal en A ver, déjenme ver. No, si los dos son muy largos, ¿por qué les voy a decir que es largo? Esto tiene una tensión aquí y esto tiene una tensión aquí. Ya, a ver, les voy a explicar por qué estos dos ejercicios son demasiado largos, demasiado largos. Primero, porque aquí nosotros vamos a tener tensiones. Estas tensiones van a realizar un cierto trabajo. Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que realizar es encontrar primero tendríamos que establecer diagramas de cuerpos libres, luego de eso encontrar los trabajos que realizan las tensiones, luego de eso prácticamente establecer trabajos y energías, y luego de eso ahí sí recién ponernos a calcular lo que sería. Lo mismo pasa en la parte de acá. Aquí tenemos una tensión, que esta tensión va a realizar un cierto trabajo. Aquí nosotros tenemos otra tensión que va a realizar un cierto trabajo, y a la larga sí se vuelven ejercicios muy, no complicados, pero sí bastante largos. Entonces, al final de cuentas, como me toca subir los documentos, lo que prácticamente se podría hacer es que cuando ya les pasen el documento final, o sea, el documento terminado, ahí ya les ponga la resolución, ya ha pasado a limpio porque tengo un borrador, y ahí sí ya le podrían revisar. Pero también sería un buen ejercicio para ustedes porque prácticamente les queda como repaso para que ustedes puedan seguir estudiando un poco más, ¿ya? Entonces, por eso les decía que esos dos ejercicios son bastante largos, o sea, no difíciles, pero sí bastante largos, y por cuestiones de tiempo no podríamos acabarlos y se quedaría a la mitad, ¿ya? Eso sería en esa parte. Entonces, vamos a terminar con este ejercicio de aquí, que debido a la configuración que tiene este ejercicio, lo más probable es que sí les van a tomar un ejercicio de este estilo, o sea, lo más probable es que sí les van a tomar. Entonces, por eso es importante tener un ejercicio de esta manera, porque lo más probable es que sí les tomen, debido a la configuración que tiene. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, en la figura, el bloque de 25 kilogramos descansa sobre una superficie horizontal lisa, ¿ya? Y está conectado al bloque B de 15 kilogramos mediante una cuerda ideal apoyada sobre una polea ideal. Nos dice, el bloque A acelera hacia la izquierda y el bloque B acelera hacia arriba debido a la acción de la fuerza constante F. Nos dice, la magnitud de la aceleración en ambos bloques es de 0.75 metros sobre segundo. Y lo que nos dice es que determinemos la magnitud de la fuerza F, la magnitud de la tensión de la cuerda y la distancia que sube el bloque B después de 2 segundos que el sistema se suelta desde el reposo. Ya, lo primero que nosotros tenemos que identificar es el tipo de movimiento que vamos a tener. El cuerpo A me está diciendo que se va a mover a la izquierda, ¿ya? Mientras que el cuerpo B nos dice que se va a mover hacia arriba. Eso es importante tenerlo en cuenta por lo siguiente. Usualmente nosotros vamos a tener que definir los sistemas de referencia a favor del movimiento. Entonces, para el cuerpo A, el sistema de referencia que yo voy a trabajar es el siguiente. Voy a decir que todo lo que se esté moviendo a la izquierda va a ser positivo y todo lo que esté hacia arriba va a tener que ser positivo. Lo mismo va a pasar con el bloque B. Para el bloque B yo voy a decir que todo lo que esté hacia arriba va a ser positivo, mientras que para todo lo que se encuentra a la derecha lo vamos a considerar como positivo. Conclusión, los ejes positivos siempre les vamos a tomar en cuenta o los vamos a colocar en la dirección que se encuentre a favor del movimiento. ¿Por qué?
porque esto nos va a facilitar un montón los cálculos que vamos a llegar a tener. Dicho esto, vamos a proceder a realizar los diagramas de cuerpo libre de cada uno de los bloquecitos. Entonces, el diagrama de cuerpo libre de bloque A va a ser expresado de la siguiente forma. Vamos a tener el bloque A, ¿ya? El bloque A le vamos a tener que dibujar primero su peso. Segundo, como nosotros nos encontramos en una superficie en contacto, de esta manera va a aparecer lo que sería la normal de contacto. ¿Ya? Adicional a esto, como nosotros estamos trabajando con una superficie lisa, no vamos a tener absolutamente nada de fuerza de rozamiento, o sea, no va a existir fuerza de rozamiento, no tenemos fuerza de rozamiento, ¿ya? Entonces, como no tenemos fuerza de rozamiento, no nos preocupamos tanto. La fuerza F que está aplicando a nuestro sistema también va a ser agregada. Y por último tendríamos a la tensión. ¿Ya? Hemos terminado el diagrama de cuerpo libre de nuestro bloquecito A. Ahora, vamos a tener el diagrama de cuerpo libre de nuestro bloquecito B. ¿Ya? ¿Qué fuerzas tenemos? Primero el peso. Primerito el peso. Y aquí viene la cuestión. Le voy a cambiar de color ese peso, ¿ya? Y aquí viene la cuestión. Yo tengo que fijarme qué tipo de cuerda le estoy atando, porque a veces nosotros podemos llegar a tener una configuración. Que por ejemplo el bloque B esté trabajando con otra cuerda completamente distinta a la cuerda que esté trabajando el bloque A. O a veces podemos llegar a tener sistemas en los cuales están actuando 2 cuerdas o 3 cuerdas como tal. O sea, por ejemplo, tenemos esto. Nos damos cuenta que el bloque B se encuentra atado a 3 cuerdas que prácticamente podrían decirse que es la misma cuerda o la tensión se está dividiendo en 3. Entonces es importante fijarnos si la cuerda que está sujeta al bloquecito B es la misma cuerda que está sujeta al bloque A. Entonces le seguimos y nos damos cuenta de que prácticamente la cuerda se encuentra unida tanto al bloque A como al bloquecito B. Por lo tanto, la tensión que va a experimentar nuestro bloque B va a ser prácticamente la misma tensión que está experimentando nuestro bloque A. ¿Por qué? Porque principalmente nosotros estamos trabajando con un cuerpo que tiene, o prácticamente estamos trabajando con un sistema que se encuentra unido a la misma cuerda, ¿ya? Y la cuerda, recuerden que lo que quiere generar o lo que causa la cuerda como tal es una determinada tensión, ¿ya? Listo. Entonces, dicho esto, vamos a realizar la sumatoria de fuerzas. En este caso, para el bloque A, la sumatoria de fuerzas en el eje Y no me interesa, solo me va a interesar la sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa de A por la aceleración de A. En este caso, el mismo problema me estaba recalcando que la aceleración que nosotros tenemos es una aceleración de 0,75 metros sobre segundo al cuadrado. Como nuestro bloquecito A se está moviendo hacia la izquierda, la aceleración también necesariamente va a tener que moverse hacia la izquierda. ¿Por qué deduzco eso? Porque prácticamente me está diciendo que el sistema lo estoy analizando desde el reposo. Es decir, que para que nosotros podamos llegar a aumentar, o prácticamente para que nuestro sistema comience a moverse, nosotros tenemos que romper este reposo. Y para nosotros poder romper este reposo, el cuerpo tiene que llegarse a mover con una determinada aceleración que esté a favor del movimiento para que nuestra velocidad comience a moverse como tal. Es por eso que la aceleración está ubicada de esta manera. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando en el eje X? Es la fuerza F y la tensión. La fuerza F, como se encuentra a la izquierda, y nosotros dijimos que todo lo que se esté moviendo a la izquierda tiene que ser positivo, va a ser como positivo. La tensión, como se encuentra a la derecha, también va a ser ubicada como negativo. Esto va a ser igual a la masa de A por la aceleración de A. Estos dos valores nosotros no los conocemos, no sabemos cuánto es.
Entonces me va a quedar la fuerza F menos la tensión, que va a ser igual a la masa, que tiene un valor de 25, por la aceleración, que tiene un valor de 0,75. Y aquí viene lo importante. Recuerden que estas ecuaciones de aquí es una ecuación vectorial. Es decir, que todo tengo que expresarlo con los signos que les corresponden. Por lo tanto, como la aceleración está hacia la izquierda como tal, ya aquí va a ser positivo. ¿Ya? Entonces, esta sería una primera ecuación que ya no podría resolver más allá de eso, o sea, se queda expresado como una primera ecuación. Ahora, para ello, yo voy a trabajar con el cuerpo B. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa de B por la aceleración de B. ¿Qué fuerzas están actuando en Y? Simplemente la tensión y el peso. Como nosotros nos estamos moviendo hacia arriba, ¿ya? Y la tensión se encuentra hacia arriba, va a ser una tensión positiva menos el peso de B, que va a ser igual a la masa de B por la aceleración de B. ¿Qué es lo que conocemos de esto? Tensión no la conocemos. El peso de B sí lo conocemos, que sería la masa de B por la gravedad, que esto va a ser igual a la masa de B por la aceleración de B. Y dentro de todo esto, lo que nosotros ya conocemos es masa de B, gravedad, masa de B, aceleración de B. Ya conocemos todos esos parámetros. Entonces la tensión me va a quedar expresado como la masa de B por la aceleración de B más la masa de B por la gravedad. Entonces la tensión va a ser igual. La masa de B tiene un valor de 15. Como la aceleración es la misma para ambos bloques, es decir, ambos se van a mover con la misma aceleración, ya lo conocemos. Y va a seguir siendo positiva, ¿por qué? Porque este cuerpo B, como también quiere romper el reposo, prácticamente quiere comenzar a moverse, nosotros tenemos que aumentar la velocidad. Y como va a subir, para nosotros poder aumentar esta velocidad, la aceleración también tiene que encontrarse en la misma dirección que nuestro movimiento. Por eso también se le considera como positivo, y es por eso que le dejamos como 0,75. Esto sería más 15 por 10. Entonces, la tensión, al momento de que nosotros la queremos encontrar, me va a dar un valor aproximado de 161,25 newtons. ¿Ya? Este es el valor de la tensión que va a estar actuando sobre mi sistema. Y aquí viene la pregunta. ¿Por qué sobre estos dos bloques está actuando la misma aceleración? Principalmente porque se encuentran unidos a la misma cuerda. Cuando yo tengo sistemas los cuales se encuentren unidos a la misma cuerda como tal, van a ser sistemas los cuales necesariamente van a tener que actuar con la misma aceleración, principalmente para nosotros poder evitar el tema de que la cuerda se rompa. Si nosotros trabajamos por A o B circunstancias con alguna aceleración, en cualquiera de los dos cuerpos, lo más posible es que esta tensión que está trabajando se rompa y ya actúen de manera independiente, cada cuerpo por su lado. Pero en este caso, como yo quiero que si el bloquecito A avanza 1 metro, yo también quiero que el bloque B avance 1 metro. ¿Por qué? Porque esto es un sistema que prácticamente se va a encontrar determinado que es un sistema que se encuentra unido por una determinada aceleración. Y es por esa razón que los dos cuerpos comparten la misma aceleración, ¿ya? Como ya conocemos la tensión, al momento de nosotros despejar en la primera ecuación que nosotros planteamos, esta fuerza me va a quedar expresada como 25 por 0,75 más la tensión, y esta fuerza F me va a quedar expresado como 25 por 0,75 más 161,25. Entonces, la fuerza F como tal me va a dar como un resultado de 180 newtons. ¿Ya? Esta sería la fuerza F que nosotros necesitamos obtener para prácticamente poder mover este sistema y que rompamos el reposo y que ya prácticamente el sistema comience a moverse. ¿Ya? Ahora, con eso no hemos llegado a terminar el ejercicio, ¿ya? Sino que lo último que nos falta por determinar es la distancia que sube el bloque B después de 2 segundos de que el sistema se suelta desde el reposo, ¿ya? Para ello, nosotros, como estamos trabajando con un movimiento que la aceleración de B trabaja con un movimiento de aceleración constante, nosotros tendríamos lo siguiente. El desplazamiento en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y por la variación de tiempo más un medio de la aceleración
Todo esto por la variación de tiempo al cuadrado. Puesto que me están diciendo que parte del reposo, ¿ya? Siempre que tengamos un ejercicio, siempre que tengamos un problema que parta desde el reposo, la velocidad inicial va a ser prácticamente cero, ¿ya? Entonces, esta primera parte de aquí se va a simplificar, se va a eliminar. Y nos queda que el desplazamiento en Y va a ser igual únicamente a la aceleración dividido para 2, todo esto por la variación de tiempo al cuadrado. Entonces, el desplazamiento en Y va a ser igual. La aceleración ya la conocemos, que es un valor de 0,75. Todo esto dividido para 2. Y por el intervalo de tiempo, que es prácticamente 2 segundos al cuadrado. Entonces, el desplazamiento en Y únicamente va a ser igual. A una altura de 1,5 en la dirección de J metros. Como me pedía simplemente el valor de la altura, esta altura coincide con el módulo de nuestro desplazamiento en Y a la final esto va a ser 1,5 metros. ¿Ya? Y con eso nosotros ya encontraríamos el valor de nuestra altura que está actuando, o mejor dicho, el valor de la altura que va a alcanzar nuestro cuerpito B cuando han pasado 2 segundos. Puede que el cuerpo siga aumentando de altura, es decir, puede que el sistema se siga moviendo, este cuerpito pueda seguir alcanzando una mayor altura como tal. Entonces, conclusión del problema. Este problema como tal es un sistema en el cual la aceleración actúa de manera igual para los dos cuerpos, principalmente porque se encuentra conectado a la misma tensión. Debido a que los dos cuerpos se encuentran conectados a la misma tensión, ya esto va a provocar que los cuerpos actúen con la misma aceleración. ¿Por qué? Porque yo no quiero que esta cuerda se rompa, porque en el caso de que se rompa, ya automáticamente se deja de comportar como un sistema y como tal ya serían dos cuerpos completamente distintos, cuerpos los cuales están actuando con distintas velocidades y a su vez con distintas aceleraciones, ¿ya? Y es por eso que la tensión se mantiene constante para ambos casos y ya se puede calcular la fuerza F que nosotros tenemos. Una configuración dentro de este tipo de problemas que podríamos llegar a tener es que nos entreguen la fuerza F y nos pidan encontrar la tensión y la aceleración. Entonces prácticamente se plantea la misma resolución que nosotros tenemos aquí, pero la cuestión que vamos a llegar a tener dentro de este análisis del problema es que vamos a tener que sí o sí armar un sistema de ecuaciones, ¿ya? Y con esto ya terminaríamos esta clase demostrativa. Antes de seguir, hasta ahí chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado cuadrado? Y con eso ya terminaríamos. Profe, disculpe, dijo que como se analiza en movimiento, entonces en ambos era masa por aceleración. Sí, porque incluso el mismo cuerpo me está diciendo que los dos cuerpos tienen aceleración. Otra cosa, profe. Dime. ¿No haría falta calcular la sumatoria de fuerzas en Y del bloque A, verdad? Porque no serviría de ningún dato. Exactamente, no necesitamos calcular esos dos cuerpos como tal, porque no nos sirve de nada. Lo que sí, en el caso de que sí tendríamos que haberlo calculado, es en el caso de que nos estén entregando que esta superficie que nosotros tenemos aquí haya sido rugosa. En los casos de que esa superficie como tal haya sido rugosa como tal, en esos casos sí necesariamente tendríamos que haber calculado la normal de contacto, porque la fuerza de rozamiento depende de esta normal de contacto. En este caso, como estamos trabajando con superficies lisas como tal, no interesa en nada calcular. Es por eso que no me metí a ese sentido de calcular las fuerzas en Y, porque no nos interesa, o sea, no es un interés o no es un punto de análisis como tal para nuestro sistema. ¿Ya? Ya, gracias. Listo. Con esto daríamos terminado la clase del día de hoy y lo único que me queda decirles como tal es que el día de mañana les vaya súper bien en su examen, nunca duden de sus conocimientos, porque ustedes son muy capaces de lograr muchas cosas como tal y espero de todo corazón que aprueben este prepo y puedan pasar a lo que sería su primer semestre. Como les dije, mi nombre es Sebastián, soy el encargado de la materia de física aquí en Aprende Ya y espero que de todo corazón nuevamente aprueben su examen y les vaya súper bien. En el peor de los escenarios, en el cual ustedes se lleguen a quedar a supletorio, no pasa nada. ¿Por qué? Porque es normal que ustedes fracasen a lo largo de la vida, pero lo importante
lo que les va a diferenciar del resto de personas es que ustedes sepan sobrellevar esas dificultades que se les afrontan. En el caso, como les vuelvo y les menciono, en el caso de que pase el peor de los escenarios, el cual es que se lleguen a quedar para el supletorio, nosotros estamos abriendo la nivelación para dicho examen, ¿ya? Como tal, nosotros estamos ofreciendo lo que serían las materias fundamentales, que son mate, química, materia física y geometría, y por la capacitación para sus supletorios, nosotros estamos cobrando un valor de $15. En este caso, por ser un día especial, más que todo, vamos a ofrecer pequeñas producciones que lo pueden ir preguntando en los números de contacto que nosotros les estamos compartiendo en esta noche. ¿Ya? No tengan ningún tipo de miedo de preguntar algo más que no les quede claro, y si llegase a pasar ese peor de los escenarios, yo estaré dispuesto a ayudarles en todo este proceso para que ustedes puedan acabar sin ninguna dificultad. Ya decían, sin nada más que decirles, deseándoles una bonita noche, y nuevamente espero que el día de mañana, esperando que el día de mañana les vaya muy bien en su examen, y espero nos encontremos en mecánica newtoniana el próximo semestre. Eso, chicos, que tengan una muy bonita noche y hasta una próxima actuación. Ya irán a descansar y ya no se desvelarán estudiantes. Que les vaya muy bien. Gracias.